Hace poco tuvimos la oportunidad de conocer de cerca un caso muy interesante, la resolución de una somatización física y la liberación de un punto de conmoción que se había producido en una querida coach y madre primeriza en el instante en que, después de varias y extenuantes horas de trabajo de parto, tuvo que aceptar la propuesta médica de pasar el quirófano para una cesárea. En coaching integral, los puntos de conmoción son instantes de mucha tensión o de intensa sorpresa que una persona vive con frustración, irresolución y parálisis íntimamente y sin poder ocuparse del asunto por el momento, de modo que la emocionalidad espontánea y acorde con ese instante de frustración y shock se reprime y pasa al plano inconsciente a la espera de circunstancias más propicias para expresarse. Esta mamá se había preparado con muchísima dedicación para tener un parto natural y, aunque consideraba la posibilidad teórica de que su bebé naciera por cesárea, en lo concreto, en lo práctico, no se preparó para esa contingencia indeseada que veía posible, pero muy improbable y remota. Así que cuando, después de varias horas de labor agotadora, con sus últimas fuerzas, recibió la noticia médica de que las pulsaciones del bebé estaban bajando y que sería prudente pasar al quirófano para acelerar el nacimiento por cesárea si ella estaba de acuerdo, no pudo menos que aceptar la recomendación. Como en todo punto de conmoción, la situación no pareció dramática ni demasiado importante desde el punto de vista consciente. Ella dijo que sí, que aceptaba el consejo de pasar al quirófano y el niño nació en excelente estado de salud y un par de días más tarde les dieron el alta. Sin embargo, en los días posteriores, más allá de su felicidad por el hijo nacido y el alivio que sentía porque todo saliera bien, esta coach integral percibía una profunda angustia siempre amenazante en su ánimo, una especie de tristeza o frustración y una intensa necesidad de llorar que notaba en sí misma como por detrás de sus palabras y acciones y que al principio adjudicó de manera general al malestar emocional y físico asociado al puerperio. Además, se le había acumulado bastante líquido en la cicatriz de la cesárea y su obstetra le dijo que prefería no punzarle la herida para evitar posibles infecciones y esperar a que el líquido se reabsorbiera o se drenara de forma natural, lo que podía demorar hasta un mes aproximadamente. Conversando con su doula, que es una persona especializada en los cuidados necesarios para el embarazo, el parto y la asistencia de los recién nacidos, llegaron a la conclusión de que la acumulación de líquido en el canal de nacimiento de su hijo por un lado y la angustia intensa y latente que percibía en sí misma por otro, podrían tener alguna relación simbólica, ya que muchas veces los líquidos, las agüitas, se toman como representación psicosomática de las emociones. Así que Lupe, la mamá y coach de quien estamos hablando, y aprovecho para mandarle un beso, me contó su situación y llevamos adelante juntas una indagación que resultó muy fructífera. Le pregunté a qué atribuía ese sentimiento de angustia que rondaba sus estados de ánimo y me dijo que no sabía, que con lo único que tal vez podía relacionarlo era con las preocupaciones económicas y laborales que tenía últimamente por ser una profesional independiente y no poder trabajar durante esa etapa. Me aseguró que era lo único que le estaba causando inquietud en ese momento, al menos conscientemente. Indagué a continuación sobre la experiencia de dar a luz a su hijo, ya que, en el contexto de su actualidad, era el evento más destacado y merecía una investigación atenta. Me dijo que todo había salido bien, según su parecer, y que la cesárea fue una bendición que le había permitido a su hijo nacer sanito y a salvo, después del gran esfuerzo que habían hecho los dos en la labor de parto. Entonces se me ocurrió preguntarle: Lupe, más allá de que todo salió bien y que la cesárea fue un recurso adecuado en ese momento, vos, durante tu preparación, ¿te planteaste sinceramente que eso podía pasar, que tu hijo podía nacer por cesárea, o, aunque no lo condenabas, fue una posibilidad que no consideraste en absoluto? Y ella tomó conciencia de pronto de que no, de que realmente no había creído posible que ese hubiera podido ser el canal de nacimiento de su hijo. En su imaginación, en su expectativa, no era una verdadera posibilidad. Su hijo iba a nacer por parto natural, no lo dudaba. Y se había preparado con muchísima dedicación para esa vivencia. Estaba tan convencida que no le dedicó ni un pensamiento a la posibilidad de ir al quirófano. Por lo tanto, aunque no tenía realmente nada en contra de la cesárea, para ella fue una auténtica sorpresa y un cambio rotundo de planes. Con el permiso de esta querida colega, les voy a compartir sus palabras textuales en ese instante de íntima comprensión, porque las anotamos para el ejercicio que hizo luego. Esto dijo exactamente en pleno desahogo. Estaba completamente segura de que no iba a tener una cesárea.
Nunca jamás se me cruzó la idea de que podía llegar a tener una cesárea. Me siento decepcionada de mí, de no haber podido parir a mi hijo. Me siento decepcionada de mí. Yo no quería tenerlo por cesárea. ¿Cómo no voy a poder parir a mi hijo con todo lo que me preparé? Así que sí, me siento decepcionada de mí, de no haber podido tener esa experiencia. Decepcionada me siento. Fuertes palabras, muy reveladoras. Cuando dijo eso, afloró una profunda angustia y un llanto abundante. Las lágrimas caían y caían, incluso caían sobre la ropita de Feliciano, el bebé, que estaba en sus brazos. Me siento decepcionada de mí misma por no haber podido parir a mi hijo. Ahí estaba la clave de su sentir, de un sentir con el que no había hecho contacto porque se produjo en una situación de urgencia. Los pulsos de su bebé estaban bajando, había estado pujando por más de 2 horas, no había tiempo para una crisis de frustración y llanto. Había que tomar decisiones prácticas y rápidas para que Feliciano naciera a salvo. Por lo tanto, esa frustración intensa, esa decepción repentina de sí misma, tuvo que pasar al plano inconsciente, tuvo que reprimirse hasta una ocasión más propicia. Y por supuesto, esa represión demandaba una constante energía para permanecer latente, oculta de la conciencia, y a la menor distracción intentaba salir a la luz. Lupe lo notaba en esa angustia, en esa sensación de tristeza o de malestar que había estado notando en el fondo de sus estados de ánimo. Podríamos decir que en ese punto del proceso, esta consultante había pasado por los 3 primeros estadios de resolución de los conflictos, tal como lo entendemos y abordamos en el coaching integral. Había pasado por la fase del relato, por la fase de la toma de conciencia y por la fase de descarga emocional. Pues estaba en eso porque el llanto le duró muchas horas, 13 o 14 horas de llorar y llorar. Pero bueno, el contacto con la emoción reprimida ya se había establecido, ya se habían hecho conscientes la noción de injusticia y el sentir que habían sido censurados por las urgencias del momento en el que se produjeron. Ella había hecho contacto consciente con eso y la descarga emocional se estaba produciendo. Quedaba únicamente la fase de la reinterpretación, que es la etapa de disolución de la noción de injusticia vigente, porque una cosa es la descarga emocional, el alivio de las tensiones acumuladas, la expresión de lo reprimido, que por supuesto es algo positivo en el marco de un proceso de restitución del bienestar y la paz, y otra cosa es resolver la raíz del conflicto, la causa de esas emociones o tensiones, el origen del malestar, la inarmonía o el conflicto. La descarga emocional no es suficiente si en el propio sistema de pensamiento quedan mandatos rígidos o nociones de injusticia que perpetúen esa misma clase de problemas. A veces sí, la mera descarga emocional o la toma de conciencia o simplemente el relato de una situación conflictiva basta para producir una resolución completa, pero esto no es suficiente cuando la causa raíz de un conflicto fueron ciertos preceptos inflexibles o una idea de injusticia que permanecen vigentes después del relato, la toma de conciencia o la descarga emocional. En estos casos, los preceptos rígidos o las nociones de injusticia van a seguir produciendo inarmonía y malestar en relación con la realidad exterior o interna si continúan activos en el sistema de creencias. En el caso que estamos analizando de mi amada Lupe, la noción de injusticia más evidente en su narrativa era la idea de que debería haber podido tener a su hijo por parto natural. Entonces, por más que se produzca una descarga de la emoción frustrante de no haber podido hacerlo y se expresara conscientemente la decepción de sí misma que sentía, la noción de injusticia todavía seguiría vigente y generando esos mismos sentimientos si ella no hubiera trabajado en su disolución. Por eso es importante, en este tipo de procesos, dedicar mucha atención a la fase de reinterpretación para que la persona consultante pueda generar una nueva y mejor perspectiva de su situación y de lo acontecido. En este caso utilizamos el ejercicio de confrontación de limitaciones que forma parte del abanico de técnicas de reformulación del coaching integral. Consiste en detectar todas las ideas limitantes y nocivas en el discurso de un consultante y reescribirlas en segunda persona con el propósito de hacer evidente el tipo de comunicación y los mensajes que se da a sí misma sobre la realidad que percibe y sobre su situación en ese contexto. En este caso, el texto que elaboramos es el siguiente. Estaba completamente segura de que no ibas a tener una cesárea. Nunca jamás se me cruzó la idea de que podías llegar a tener una cesárea. Siento decepción de vos.
de que no pudieras parir a tu hijo. Me siento decepcionada de vos. Si en tu plan de parto pusiste que no querías analgesia ni cesárea, aguantate el dolor. Esto lo agregamos porque lo dijo cuando me contó lo que se decía interiormente durante la labor de parto. Yo no quería que lo tuvieras por cesárea. ¿Cómo no vas a poder parir a tu hijo con todo lo que te preparaste? Así que sí, me siento decepcionada de vos, de que no hayas podido tener esa experiencia. Decepcionada me siento. Y le dije que buscara un espejo en su casa. Estábamos conversando de manera virtual, y que se dijera todo eso mirándose a los ojos, tomando plena conciencia de la interpretación que había validado y que sostenía acerca de su experiencia durante el nacimiento de su amado hijo. Es un ejercicio muy potente y esclarecedor. Lupe lo hizo después de amamantar y de dormir a Feliciano, y se conmovió por la violencia del mensaje que había validado sobre sí misma de manera inconsciente, claro. Le resultó muy impactante descubrir la crueldad de su autorreproche y mencionó que no pensaría así de nadie, ni le diría a nadie esas palabras. Ante el espejo, haciendo contacto con ese mensaje perfeccionista y sobreexigente, tomó conciencia de la frustración que sintió cuando, en la sala de partos, su obstetra le informó que los latidos del bebé estaban disminuyendo y que sería conveniente pasar al quirófano para una cesárea si ella estaba de acuerdo. Le vino el recuerdo de lo que pensó en ese momento. No quiero una cesárea, pero no puedo hacer nada al respecto en esta situación. No me queda otra opción que aceptar. El obstetra le volvió a preguntar si estaba segura de aceptar la cesárea y ella dijo que sí. No se había dado cuenta conscientemente hasta ese instante frente al espejo de lo dolorosa y difícil que le había resultado esa decisión. Entonces rompió en un llanto desconsolado que se prolongó por muchas horas hasta la madrugada. Después de la toma de conciencia y del contacto con la emoción reprimida, pudo reformular su interpretación de lo acontecido aquella jornada en la clínica en la que nació su bebé. Le pedí que dijera en voz alta: yo sí parí a mi hijo. Ella lo dijo con convicción, con una certeza íntima y nueva. Yo participé con mi cuerpo y con toda mi voluntad de su nacimiento. Tuvimos una labor de parto de varias horas, solo que en el final del proceso, mi hijo eligió para nacer un canal distinto del que yo había pensado. Con tanta pasión y valentía había participado del parto de su bebé que incluso se había negado a recibir anestesia en la etapa más dolorosa de las contracciones para vivir plenamente la experiencia natural y directa. De esa manera pudo disolver la noción de injusticia que había elaborado, se pidió perdón ante el espejo, dijo que se amaba, se absolvió de toda idea de culpabilidad, se dijo que había hecho todo lo que estuvo a su alcance para dar a luz a su hijo, que es una mujer fuerte y una buena mamá, se dijo muchas otras cosas bonitas en medio de un llanto continuo y liberador. Y bueno, de ese modo hizo las paces consigo misma. Se produjo una auténtica resolución del conflicto, una resolución profunda. La noción de injusticia, que era la verdadera causa del malestar anímico que había estado experimentando desde el nacimiento de su hijo, se había resuelto de esa manera. Pero la carga emocional que había acumulado era mucha y la descarga siguió por varias horas ese día. Levantaba, comía mientras se bañaba y se durmió llorando en la cama con su compañero y el bebé. En un punto de la madrugada, Feliciano se despertó para comer, Lupe lo alimentó y Franco, el papá, lo hizo dormir y lo acostó en la cuna. Lupe se dio cuenta de que tenía la ropa mojada en la zona del abdomen y después de quitarse la remera y la faja que tenía para recuperarse de la cesárea, vieron que estaba drenando el líquido que se había acumulado en la herida. Así que Franco le ayudó con masaje a eliminar esas agüitas que ya no había necesidad de retener. Estuvo más de una hora ayudando al líquido salir del cuerpo hasta que ya no quedó nada. Al otro día, así lo expresó ella misma, se sentía renovada. Ya no percibía esa angustia que había estado notando y sentía una mezcla de alivio y asombro por el hecho de haber podido liberar ese punto de conmoción. Realmente los puntos de conmoción son un fenómeno muy interesante. El líquido en la herida, además, que había sido el disparador para la reflexión terapéutica, ya que Lupe lo había relacionado simbólicamente con la tristeza difusa que había estado sintiendo, se solucionó el mismo día del contacto y la liberación de la emoción reprimida. Esa misma carga emocional, cautiva por la censura del instinto, puede demorar varios meses, o algunos años, o algunas décadas, o toda la vida de una persona en liberarse por completo si sus circunstancias y sus decisiones internas no favorecen una resolución del punto de conmoción como la que se produjo en Lupe, que se ocupó rápido del conflicto tan pronto como lo detectó en su estado de ánimo y que además estuvo favorecida por su sensibilidad particular,
por su entrenamiento como coach, por las condiciones de su vida, que son muy buenas, y por el apoyo de sus seres queridos. Otras personas, en cambio, no se generan o no cuentan con condiciones internas o externas adecuadas para una resolución efectiva de este tipo de conflictos inconscientes y pueden llegar a convivir con los efectos negativos de esas represiones durante mucho, mucho tiempo. Así que bueno, nos alegramos de esta resolución en Lupe y agradecemos que nos lo haya compartido para que todos podamos seguir aprendiendo y creciendo. Muy bien, hemos llegado al final de este interesante caso. Mi nombre es Carla Giorgis y soy coautora del Manual de Entrenadores en Coaching Integral, un método holístico de coaching que enseñamos todos los años a estudiantes de muchas partes del mundo. Si te interesa formarte como coach integral, puedes escribirnos a los medios de contacto que vas a encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra web, maximilianoycarla.com. Te saludo de todo corazón. Hasta la próxima.